Parto contándoles desde dónde vamos a hablar de economía y territorio. Porque nosotros no estamos, digamos, en un momento normal de la vida, por decirlo de alguna manera, sino que veníamos de un estallido social y nos enfrentamos en una pandemia. Por lo tanto, los efectos, también económicos y también de desarrollo, se van a expresar en los territorios. Y eso es un poco desde donde quiero enfocar esta charla y esta conversación. Bueno, ¿desde dónde vamos a enfocar esta charla? Desde la desigualdad. Pero la desigualdad es tremendamente amplia en términos conceptuales. Entonces hay desigualdad de ingresos, de género, pero nosotros nos vamos a concentrar en la desigualdad territorial, que no es lo mismo que la desigualdad de ingresos, que no es lo mismo que la desigualdad de género, que no es lo mismo que la desigualdad en ámbitos de desarrollo. ¿Qué es la desigualdad, más bien en términos territoriales? Cuando una comunidad o un grupo de personas tiene de base diferencias estructurantes para el desarrollo de su vida, el ejercicio de sus derechos, y esta brecha habilitante claramente tiene una expresión por el lugar donde nació y además es éticamente incomprensible y, por cierto, en el ejercicio de derechos también es absolutamente repudiable. Por eso también puse PNUD, porque esta es una definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también nos vamos a dar cuenta que el establecimiento de derechos en Chile, o el ejercicio más bien de los derechos, depende mucho del lugar donde las personas vivan. Entonces, el país es desigual, las regiones también son desiguales. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos una región rica, próspera, esta región puede esconder patios traseros que hacen bien difícil la generación de políticas públicas. Les voy a mostrar un cuadro donde resalté Biobío, no está la región de Ñuble contemplada, porque esto se hizo un poquito, este último se hizo un poquito después de que se consagró Ñuble como región, pero no habían datos apartados de lo que era la región del Biobío. Donde les voy a mostrar que 1 es el mejor y 10 es el peor, ¿ya? Entonces vamos a mirar qué aspectos se miden en materia económica para ver la competitividad de un territorio, en este caso de una región. Entonces, vemos persona, cuando vemos persona estamos hablando más bien de capital humano, número de profesionales, escolaridad, etcétera. Gestión empresarial y calidad del empleo, innovación, ciencia y tecnología, infraestructura, entorno económico y financiero, inversión pública y seguridad, e inserción comercial. Donde, insisto, el 1 es el primero, el 10 es el más malo. Fíjense Biobío. Está en el 5º lugar del ranking. En personas, o sea, en nivel de profesionalización, está 2, o sea, muy bien. Pero vean en gestión empresarial y calidad del empleo, se va a 8, ¿ya? Y vean ustedes también, innovación, ciencia y tecnología, está muy bien, y eso está asociado a que ustedes tienen grandes centros educacionales. Pero, por ejemplo, el entorno económico financiero baja a 13, perdón, el 1 es el mejor, el 15 es más malo. No sé por qué dije 10, debe ser porque así en la universidad tengo que poner nota de 1 a 10, entonces me quedó que el 1 era súper bueno, el 10 era malo, en fin. Y en temas de inversión pública y seguridad está razonablemente, y en inserción comercial está muy bien. Entonces uno dice, pero miren, tenemos gran capital humano en la región del Biobío. Tenemos innovación, ciencia y tecnología en alto estándar. Tenemos una gran inserción comercial, pero estamos fallando en la gestión empresarial y en la calidad del empleo. Y así otras regiones, por ejemplo, piensen que la peor región es la Araucanía, donde además se concentra el mayor número de personas en condición de pobreza. Fíjense en la región de Magallanes, es la segunda más competitiva del país, o sea, la que está segundo en el ranking. Pero muchas veces tenemos desigualdades al interior de los territorios. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio la región de Magallanes es la segunda, más mejor, como diría mi hija, del país, pero tiene patios traseros como la provincia de Tierra del Fuego o la provincia de Última Esperanza,
y digo patios traseros porque tienen graves problemas de conectividad y de acceso a servicios públicos. Entonces, claro, ¿cómo somos capaces de ver las grandes cifras, los promedios, pero somos capaces de hacer close-up en los territorios? Porque yo me imagino que no en todas las comunas de la región de Biobío o no en todas las comunas de la hoy región del Ñuble se expresa estos grandes números que se expresan en promedio cuando hablamos de la región como un todo, ¿ya? Aquí vamos a ver las economías regionales y esto es muy importante. En el norte tenemos más bien minería porque somos un país extractivista. En la región metropolitana concentramos todo lo que es servicio, el ámbito bancario, financiero, en fin, incluso los servicios públicos. Y en la zona sur, centro-sur, tenemos los agroalimentos y la pesca en la zona más austral. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo enseguida. Significa que, por ejemplo, la distribución de los salarios y del ingreso de las personas depende o tiene una estrecha relación con si su territorio es ganador o perdedor. O sea, una persona en promedio en un trabajo X va a ganar más en Santiago o en Punta Arenas que en Temuco, porque Santiago y Punta Arenas son ciudades que corresponden a los territorios ganadores o más competitivos. Y la región de la Araucanía está dentro de los territorios perdedores. No para los funcionarios públicos que tienen escalafones, pero sí en trabajos regulares la distribución de salario e ingreso está asociado a la actividad productiva de los territorios. Por eso, en el norte, la actividad minera, que es muy rica, genera mejores sueldos que la actividad agrícola, que genera menos ingresos. Entonces, muy importante visualizar la relación directa, y hago énfasis, entre ingreso de las personas y la actividad productiva de su territorio y cómo ésta rinde en términos monetarios. Por eso, una cuarta parte de la desigualdad total de ingresos del país se explica por la desigualdad de ingresos entre regiones. Esto no quiere decir que estemos hablando de pobreza por ingreso, estamos hablando que la desigualdad que se da entre territorios, cuando decimos cuánto aporta cada territorio al país, esa desigualdad de ingresos se expresa por la diferencia en el PIB regional, por decirlo de alguna manera, de las regiones, ¿ya? En el caso del sector económico PYME, aquí hay un dato interesante que tiene que ver con lo que yo les decía de la región del Biobío particularmente, que tiene o no es tan desarrollada en los ámbitos de gestión empresarial. Solo el 20% de los ocupados en la región del Biobío son empleados por empresas medianas y grandes. O sea, el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la región del Biobío trabajan en pequeñas y medianas empresas, que son más frágiles y que hoy día en esta coyuntura, por cierto, que lo están pasando muy mal. Por lo tanto, es interesante ver cómo una región que tiene inversión, que tiene grandes, digamos, desarrollo en innovación, en capital humano, no ha podido atraer grandes empresas, y eso también tiene que ver con el flagelo del centralismo, teniendo todas las condiciones habilitantes para aquello. ¿Qué es lo que más nos preocupa cuando miramos el país? Cuando lo miramos en términos de la calidad de vida, el acceso a derechos y a oportunidades de sus habitantes. Es que las regiones más pobres, cuando digo regiones más pobres, no es porque vivan muchas personas en condición de pobreza. Digo regiones pobres porque su ingreso es poco, su ingreso por actividad productiva. Entonces, estas regiones que tienen menos ingresos por actividad productiva, que tienen menos dinamismo económico, que además son regiones que por lo mismo, como la actividad productiva está tan ligada al ingreso, concentran la mayor cantidad de personas con ingresos más bajos, es que las regiones menos competitivas reducen de menor manera y de manera más lenta la pobreza en sus habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo vivo en Santiago, lo más probable es que con una serie de incentivos, políticas públicas, subsidios, empleo, etcétera,
logre salir más rápido de la pobreza que esa misma familia viviendo en una región menos aventajada. Se demora 40 veces más o 40% más en salir de la pobreza. ¿Qué es lo que quiero decir con esto en términos generales? Que el lugar donde nacimos, donde vivimos, marca nuestra biografía y nuestra trayectoria. Sin duda, nos marca emotivamente, nos marca desde las costumbres, desde las comidas, desde el clima, etcétera. Pero también nos marca respecto de la posibilidad de bienestar y de ejercer derechos. Y en ese contexto, entonces, cuando se hace un sobreénfasis, a mi juicio, en los hogares o en la composición de los hogares para las políticas públicas, sin mirar cuál es la estructura productiva del territorio, lo que está sucediendo ahí es que me está quedando cojo la intervención pública. Porque no es lo mismo intervenir una familia que tiene vulnerabilidad y que vive en Ñuñoa, por ejemplo, en una comuna de clase media, a intervenir una familia con vulnerabilidad que vive en, por ejemplo, Peyúgue, en la región del Maule. No es lo mismo. Y no es lo mismo porque el contexto territorial en que esas familias se encuentran, la estructura productiva de esos territorios, le van a generar insumos para que esa familia pueda mejorar su calidad de vida. Pueden ser una oportunidad o una amenaza, sin duda. Por eso, cuando hablamos de políticas, por ejemplo, de género o de cualquier otra que tenga que ver con acción afirmativa, va a ser más difícil que haya equidad de género, por ejemplo, en el ámbito de salario, en las regiones menos competitivas que en las regiones más competitivas, aun cuando la política pública apunte a aquello, sí, es ciega respecto de la estructura productiva del territorio, insisto, va a poder mejorar algunos aspectos, pero no va a llegar al corazón de la desigualdad, que es la desigualdad en las estructuras productivas, en las oportunidades y en los ingresos y oferta que tiene el territorio para que los ciudadanos vivan allí en mejores condiciones. La región metropolitana, por esta razón, concentra el 50% del capital humano calificado del país y concentra el 42% de las empresas. Las inversiones en los territorios en Chile son apenas el 8% de la inversión pública total versus el 36% de promedio de la OECD. O sea, nuestro centralismo es también una causa de la incapacidad de ejercer derechos de muchos chilenos y chilenas en los territorios. Por lo tanto, la descentralización no es solo importante por un tema democrático, por un tema de pertinencia, que los temas territoriales se resuelvan en el territorio con capacidades territoriales, sino que además la descentralización debiese contribuir a el mejor ejercicio de derechos. Y esto quiere decir acceso a salud, a vivienda, a justicia, a trabajo, etcétera, a empleo. Con este análisis, con esta realidad y con muchos esfuerzos en lo que iba a ser la Asamblea Constituyente, en lo que estaba haciendo llevar adelante el proceso de descentralización, nos pilla la pandemia. Y nos pilla esta pandemia, además con los resabios económicos del estallido social que se sintieron más en la región metropolitana, pero que el país no estuvo ausente, el resto del país, de tener externalidades a partir del estallido social. Por lo tanto, ¿en qué, a partir de este diagnóstico que yo les decía, cómo se combina territorio con ingresos, nos encontramos hoy respecto a esa realidad? Lo primero, tenemos que la última medición de desempleo fue en el trimestre febrero-abril. Por lo tanto, todavía no logró introducir en la medición los meses más críticos, porque recordemos que entre marzo y abril como que teníamos cuarentenas parciales, algunas regiones tenían unas comunitas chicas, por lo tanto no expresa todavía el tremendo flagelo que está haciendo el desempleo en el país. Ya alcanzó un 9%, el más alto en 10 años. En la región metropolitana, este mismo trimestre alcanzó un desempleo 9,4, o sea, un poquito más alto que el promedio y es 2 puntos porcentuales mayor que en los últimos 12 meses. Y además,
como Santiago no es Chile, por supuesto, 6 de las 16 regiones del país tuvieron tasas de desempleo por sobre el promedio nacional, que es 9. Entre ellas, 4 superaron los 2 dígitos, ¿ya? Y piensen que esta medición no es en el momento peak que estamos viviendo hoy día, ¿ya? ¿Dónde están las mayores cifras de desempleo? Ahí ya las ustedes están viendo, Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo, en fin. Y acá tenemos algo mucho más dramático, que el banco JP Morgan, que es un banco internacional que se dedica a hacer evaluación de riesgo de los países, señaló hace una semana que el desempleo en Chile ya está bordeando el 20%. O sea, no solo tenemos fragilidad ex ante, sino que tuvimos un estallido social que nos remeció respecto de esas fragilidades que teníamos, pero entre tanto, ese remesón tuvo consecuencias. Y viviendo los estertores de esas consecuencias, llegamos a la pandemia, que además podemos cada uno tener juicios respecto a su manejo, tanto en lo sanitario como en lo económico, pero lo que tenemos en cifras o en formas de medir, digamos, riesgo, como lo hace esta entidad, que es muy prestigiada respecto de estos análisis, estaríamos en un desempleo del 20% promedio. ¿Qué se hace, pues, chiquillos? Esa es la gran pregunta. La pandemia nos encontró trabajando en un nuevo pacto social, nos encontró trabajando en la Asamblea Constituyente, en hablar de desigualdad, en descentralización, en fin, pero hoy tenemos una nueva urgencia, que no significa que vamos a claudicar a la idea de un nuevo pacto social, por cierto, pero efectivamente hoy nos corresponde como fuerza política, como comunidad ideológica, como comunidad valórica, como una comunidad que le preocupa lo que está pasando en Chile, debemos darnos cuenta de que esta es urgencia, que además nos está tocando a nosotros mismos en distintas facetas de lo que ha sido esta pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿en qué estamos trabajando? En una propuesta económica. Cuando digo en qué estamos trabajando toda la oposición, desde el Frente Amplio, más bien RD, para ser más justa, hasta la Democracia Cristiana, pasando por el PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista. Una propuesta económica que ustedes, me imagino, estarán viendo las noticias. Existe un proceso de negociación que se está llevando adelante con los senadores y diputados de las comisiones de Hacienda para sacar adelante esta propuesta económica. Ahora, es muy relevante también decir cuál es nuestra postura sobre eso. Primero, un ingreso familiar de emergencia. Y esto se está discutiendo en este mismo instante. Por lo tanto, es muy importante poder socializar a través de este espacio cuál es la propuesta económica que tenemos como oposición. Nuestra propuesta es un ingreso familiar de emergencia que, según el tamaño de composición del hogar, llegue a la línea de pobreza. Esto quiere decir que en un hogar de 3 personas son por ahí por 300 y tantos mil pesos, en un hogar de 4 personas, 450.000 pesos. Y que las personas se inscriban en el registro social de hogares y que se analice cuál es el ingreso del hogar, independiente de qué tipo de ingreso sea, formal, informal, autorreportado, etcétera, etcétera. Y se va a cotejar cuál es el ingreso familiar declarado en registro social de hogares versus lo que para nosotros es este piso mínimo que tiene que ver con la línea de pobreza según la composición del hogar. Y por ejemplo, un hogar de 4 personas que eran de clase media, digamos, clase media baja. Padre ganaba 250, madre ganaba 250, 4 personas en el hogar, madre queda sin trabajo, solo queda ingreso del padre 250, ¿ya? Seguramente esas personas vivían bien al justo, pero no tenían registro social de hogares. Entonces es muy importante que todos los chilenos sepamos que tenemos el derecho a tener un registro social de hogares, independiente que sea para recibir bono o apoyo o no, pero es una forma importante que tiene la política pública para identificar el estado en que está el país, ¿ya? Dicho eso, entonces, en este mismo ejemplo de la familia, como el ingreso de línea de pobreza
es de 4.50, que es lo que estamos proponiendo nosotros, y esa familia se quedó con un ingreso de 2.50, debería llegar a su cuenta RUT por 3 meses, junio, julio y agosto, el delta para llegar a ese 4.50. O sea, si el papá gana 2.50, ponerle 150 en la cuenta para que, perdón, 200.000 pesos en la cuenta para que lleguen a los 4.50. ¿Por qué nosotros no queremos claudicar a esta propuesta? Que, dicho sea de paso, es más generosa que la del colegio médico, que hoy día tiene tanto rating. Y se lo ha ganado, sin duda, pero ¿por qué? Primero, porque queremos que las personas se queden en su casa, porque el manejo de la pandemia ha sido horroroso, porque además, aparte de los contagiados, que además los cuentan mal, no sabemos si es porque es profeso o no, tuvimos cuarentenas parcializadas que no sirvieron de nada. Estamos en cuarentena total en la región metropolitana y solo están acuarentenados el 30% de la población. El metro está lleno, la micro está llena, las autopistas están llenas. Entonces queremos que la gente de verdad tenga la tranquilidad para quedarse en su casa, para que no se enfermen ni se mueran, y además para que se queden en su casa sabiendo que a fin de mes tienen X ingreso y para que puedan vivir con dignidad en la compra de sus bienes y servicios básicos. Lo segundo es apurar el FOGAPE no bancario. El 80% de las pymes más chicas, o sea, la mi pyme, no accede al crédito FOGAPE porque no está bancarizado y porque al banco no le interesa, digamos, que mi pyme sea su cliente. Por lo tanto, se debe rápidamente agilizar el rol del Banco Estado e incorporar a las entidades no bancarias, que en general son quienes están al alero de las pequeñas empresas o las más chicas, como las cooperativas y otras entidades. Y finalmente, ¿cómo vamos a acelerar la inversión pública? Porque si uno ve el estado de ejecución presupuestaria del año pasado de las regiones, es absolutamente precario. Se nota que llegó un elenco que sabía bien poco de inversión pública, porque la inversión en los territorios y el nivel de ejecución presupuestaria del 2019 fue bastante precaria, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos inversión pública que genere empleo, fierro y cemento, infraestructura que habilite y que mejore la calidad de vida en los territorios, pero que se haga con algún tipo de apoyo a esos elencos administrativos que de verdad durante el 2019 probaron que no eran tan eficientes. Pero aparte de eso, ¿qué estábamos pensando toda esta sensibilidad para Chile antes de la pandemia? Bueno, por cierto, cambiar la Constitución. Pero cambiar la Constitución no es solo cambiar los artículos, es cambiar el modelo y pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario, a un Estado donde pasemos a que los ciudadanos sean sujetos de derechos y no de asistencia. Porque hoy día eso es lo que sucede. Generamos asistencia, hiperfocalizamos, pero muchos de los ciudadanos sienten que los bienes y servicios solo se los pueden proveer por sí y ante sí en el sector privado, por la desconfianza que tienen de que no son objetos de derecho y de que si yo tengo un poquito más, la salud me la tengo que pagar, el colegio lo tengo que pagar, etcétera. La Constitución que garantice un Estado social de derecho al menos en 5 ámbitos fundamentales: en la educación, la vivienda, las pensiones, el trabajo decente. Y, por cierto, también desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada valórica, ideológica y de desarrollo, cuáles son los imprescindibles: justicia tributaria, ser sujetos de derecho, abordar la desigualdad en todas sus expresiones, esto quiere decir descentralización y cohesión territorial ahora ya como un imperativo, y nuevos paradigmas. Y cuando digo nuevos paradigmas es, por ejemplo, medir la pobreza de manera distinta, empezar a utilizar solo la mirada de pobreza multidimensional, generar evaluación de proyectos diferenciados por territorio, porque hoy día la sola mirada económica distorsiona y dificulta que comunas pequeñas tengan infraestructura de dignidad para sus ciudadanos. Y por otra parte, ¿cuáles son, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que debatir? Y yo acá hago un cambio de paradigma respecto de no es razonable ponernos metas. O sea, sí, obvio, todo el mundo dice, quiero pasar del 3% o del 10% de pobreza al 8%. Ya, no estamos poniendo una meta.
Pero la discusión de fondo, a mi juicio, es que como sociedad nos pongamos de acuerdo en cuáles son nuestros índices tolerables de desigualdad. Porque ponerse meta es avanzar de a poquito, ¿cierto? Y siempre vamos a poder mostrar éxito, y está bien, y eso va a significar cosas y mejoras. Pero ¿no será mejor entonces decir, como sociedad nosotros no vamos a aceptar tener un porcentaje mayor del 5% pobreza? ¿O como sociedad no aceptamos que hayan ciudadanos, aunque sean muy poquitos, que no tengan acceso a luz y agua potable? O, por ejemplo, nos vamos a poner de acuerdo que en este país no es tolerable que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones sea del 17%. Porque eso nos habla de un pacto social. Porque si nosotros decimos, vamos a mejorar y vamos a disminuir la brecha de género en salario, y hoy día es el 17%, y si mañana es el 15%, vamos a sentir que la estamos rompiendo, que somos súper exitosos. En cambio, si nos planteamos desde la perspectiva de un contrato social, donde como sociedad decimos, esto es lo que toleramos en términos de desigualdades, ya sea por ubicación geográfica, por dificultad de acceso, etcétera, o por un tema de, digamos, de discreción presupuestaria, pero eso es la base de lo que tenemos que acordar como país para realmente generar o mitigar estas enormes desigualdades. No vamos a aceptar que ningún niño tenga que andar más de X kilómetros para llegar a su escuela. No vamos a tolerar que hayan comunas donde hay colegios solo hasta octavo básico y en general son comunas extremas y aisladas. Por lo tanto, para que esos niños terminen cuarto medio, tienen que ir a vivirse a otra ciudad que, claro, o a otra comuna. Si yo digo voy a ir a otra comuna, camino 2 cuadras, estoy en la comuna Recoleta, yo vivo en Huachuraba. Pero para alguien, que es un ejemplo que a mí me llama, porque es una provincia a la cual quiero y en la cual trabajé, un niño de la comuna de Alto Palena para llegar a Chaitén, que es la capital donde está el liceo hasta cuarto medio, se demoraría 5 horas en un bus en camino de Ripio. Por lo tanto, él tiene que vivir en Chaitén. ¿Es justo para esa familia que su hijo tenga que irse a vivir a otra ciudad para ejercer un derecho? Insisto, estas son las preguntas que como sociedad nos tenemos que hacer respecto a los procesos que vienen. Porque si no vamos a ayornar o a enchular, para decirlo en términos menos pedagógicos, lo que hay y no vamos a hacernos las preguntas de fondo. Por ejemplo, a mí no me importa si los parlamentarios ganan 6 millones de pesos. El punto es, ¿cuáles son nuestros índices tolerables de desigualdad? O sea, porque eso no me mejora la vida a mí. Distinto es que yo diga, la brecha entre el salario mínimo del país y la de la mayor autoridad, que en este caso el presidente, no puede ser 6 veces mayor. En eso es donde se juega la desigualdad. Porque claro, hoy día nos sentimos bien porque tenemos una desconfianza, una rabia acumulada, que se la han ganado también los parlamentarios, y decimos, le vamos a bajar el sueldo. Ya. Pero ¿cómo vamos a hacer un país menos desigual cuando la diferencia entre ese sueldo y el sueldo mínimo sea menor? Y apuntemos a que el sueldo mínimo sea mayor. Entonces, todas esas preguntas hay que hacérselas en la reducción de brechas territoriales, en el ejercicio de oportunidades y en materias de género. ¿Desde dónde? Desde la sociedad civil como protagonista. No claudicando a nuestros imperativos éticos y valóricos. Cuando hemos cedido en aspectos éticos y valóricos, lo hemos hecho muy mal, hemos cometido errores y la ciudadanía nos ha pasado la cuenta y con justa razón. No solo hay que considerar las métricas, los porcentajes, etcétera, sino que hay que considerar las vidas, las trayectorias, las biografías y las esperanzas que los ciudadanos tienen en este proceso, que nos hacen sentirnos mucho más obligados a discutir cosas de fondo. Estándares y finalmente poniendo estándares de calidad de vida, de felicidad y de cohesión social. Yo no solo quiero estándares de pobreza, que son 2 canastas básicas, no quiero solo estándares de porcentaje y de flujo, sino que quiero estándares de calidad de vida y de cohesión social.